El primer ministro Vicente Ceballos declaró que en el Consejo de Ministros, varias sesiones del Consejo de Ministros en el que se decidió la cuestión de confianza, hubo algunas voces que levantaron algunas observaciones, entre ellas y sobre todo el entonces primer ministro Salvador del Solar. ¿Cuáles fueron las observaciones de Del Solar a la propuesta? No, mire, como hemos conversado hace un momento, este es un proceso inédito. Normalmente cuando uno va a tomar una acción, revisa antecedentes, cómo se hizo antes, ¿no? O sea, siempre es antecedentes, lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Es decir, hoy esto ya se ha hecho antes, a ver cómo se terminó. Aquí no hay nada escrito. O sea, sobre este proceso no hay nada escrito. O sea, estamos escribiendo un libro en blanco. O sea, respetando la Constitución, la ley, pero cuando estás escribiendo, dice, ¿y cómo se hace esto? Se tiene que ver quién se firma, quién firma el documento, quién lo procesa, dónde se presenta. O sea, todos esos detalles entran a un análisis, ¿no? Y entonces se dan diferentes opiniones al respecto, ¿no? Lo mismo respondió Vicente Ceballos las primeras 3 preguntas de Mávila Huertas. Yeah. Entonces le pregunto por eso directamente, ¿cuáles fueron las observaciones puntuales de Del Solar? Por ejemplo, ¿quién firma? Porque la decisión de la disolución del Congreso es una decisión presidencial. O sea, quien toma la decisión soy yo. O sea, yo tomo la decisión, ¿no? Y entonces digo, muy bien, ¿a través de qué? A través de un decreto. ¿Qué dice la norma? Que cuando yo firmo un decreto, tiene que ser refrendado por un ministro. Entonces, ¿quién refrenda? Entonces, sobre eso había la discusión. ¿Refrenda el Premier o refrenda el ministro de Justicia? Porque se necesita un refrendo. O sea, no es que ellos quien toma la decisión soy yo. Porque alguien ha dicho que también tenían que firmar todos los ministros. No, este no es un acuerdo de Consejo de Ministros. Esta es una decisión presidencial, ¿no? O sea, yo asumo la responsabilidad de este acto de disolución. Porque está todo el proceso al que hemos llegado y está plenamente justificado, legal y constitucionalmente. Entonces tomo la decisión, pero yo no puedo firmar solo un decreto. Alguien tiene que refrendar, un ministro. Y entonces, oye, pero no dice, ¿y quién lo refrenda? El ministro del sector. Oye, pero esta es una disolución, o sea, puede ser cualquier ministro. Entonces ahí es donde están los análisis. Cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser el de justicia. Oye, esto tiene implicancias en todo. O sea, no tiene que ser, no es un tema jurídico, es un tema que altera todo el gobierno en su conjunto, todo el Estado peruano. Entonces, o tiene que ser el Premier, ya, muy bien. Y luego, se tiene que hacer, ¿y cuál? Porque tiene que cambiar el Premier, porque es un nuevo gabinete. Entonces, ¿el refrendo es del antiguo o del nuevo? Entonces, todos esos son análisis, debates, todo eso es lo que hemos visto. No es que toditos pensamos igual, todo el mundo da su opinión, ¿no? Entonces, todo es la conversación que le hemos tenido ese mismo día lunes, cuando hemos estado aquí, después que el Premier Salvador del Solar, con todo su gabinete, y presentaron y sustentaron la cuestión de confianza en el Pleno, salieron, dieron unas declaraciones en pasos perdidos y de ahí se vinieron aquí a Palacio de Gobierno. Yo los esperé. Así como los acompañé hasta la salida de Palacio para que vayan, los esperé al regreso. Y de ahí hemos estado en una sesión continua hasta que di el mensaje disolviendo el Congreso. Y entonces ahí hemos estado debatiendo y analizando todo cómo implementar la medida, ¿no? Porque ya estaba la decisión tomada. Es una decisión ya que se tomó cuando... ¿Que la tomó usted? Así es. Y se la comunicó al Consejo de Ministros. O sea, la tomamos en conjunto, pero quien decide soy yo, ¿no? O sea, quien dice, porque finalmente, y así está en la Constitución, el presidente de la República, ¿no? Puede disolver y convocar elecciones. Exactamente hemos hecho. Entonces, esa decisión la tomamos estando todos, pero yo soy el que digo, ¿no? O sea, no va a decir un ministro, presidente, disuelva. No, quien tiene que ser es directamente el presidente. Y entonces ya muy bien. Eso se dio en 2 hechos que se sucedieron, uno a continuación, cuando se pide cuestión previa para que antes de elegir al primer magistrado se vea la cuestión de confianza.
y con 80 votos dice no, rechazado. Entonces ahí dijimos, oye, ya rechazaron la cuestión de confianza, pero veamos que se materialice a través ya de la elección del primer magistrado. Se esperó unos minutos más y se eligió, 80 y tantos votos, se eligió. Entonces ahí era una ratificación de la denegatoria de confianza. ¿Algún ministro cuestionó la constitucionalidad de esta interpretación No. de la negación fáctica? Ninguno. Ninguno. Ahora, no es que hayamos dicho uno por uno, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Simplemente en esta reunión había planteamientos de cómo se le implementa, quién firma, si tiene que... es un decreto, pero tiene que ser supremo. La logística, digamos, es la del implementación.